Primera de Corintios capítulo 2. A ver, resumen de las cosas que hemos hablado estas semanas. ¿Quién escribió Corintios? Pablo, ¿sí? ¿Fue qué número de carta que escribió Pablo? La primera carta que escribió Pablo, ¿verdad? ¿Quién fundó la iglesia de Corinto? Pablo. Ajá. Entonces Pablo era muy querido en la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Cómo era la ciudad de Corinto? ¿Dónde quedaba primero? Aquí, el nombre en Grecia, ¿no? Es una ciudad griega. ¿Qué me pueden decir de los griegos? De los griegos de hace 2000 años. ¿Cómo era su cultura? ¿Cómo? Era politeísta, ¿no? Tenía muchísimos dioses, muchísimos rituales, muchísimos templos y cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden decir de la Grecia antigua? ¿Qué cosas nosotros heredamos de Grecia y que hasta ahorita se mantienen? Edipo. ¿Cómo? El queso griego. El queso griego, Las el yogur griego. ¿La filosofía de dónde viene? De Grecia, ¿no? ¿Cómo? ¿Buscaban qué? El conocimiento, ajá. Valoraban mucho la oratoria también. Era una cultura que valoraban dos cosas principalmente. La filosofía, o sea, era una cultura de bastantes pensadores. De hecho, la filosofía nació ahí y se desarrolló ahí, ¿no? Y hasta ahorita cuando uno estudia filosofía, tiene que estudiar filósofos griegos de todas maneras, ¿no? Valoraban mucho la filosofía y valoraban mucho la oratoria como una cualidad importante de alguien que quería sobresalir o algo así, ¿no? Entonces llama mucho la atención porque ¿se acuerdan que yo les hablé en el capítulo 1 que los corintios decían: yo soy de Pablo, yo soy de quién? De Apolo, yo soy de Cefas, no de Pedro, entonces yo soy de Cristo? ¿Por qué? Era una iglesia que estaba, ¿cómo estaba esa iglesia? Dividida. Era una iglesia que había influenciado mucho la cultura pagana, había mucha idolatría, muchos excesos, no había amistad honesta en la comunidad, ¿no? Sino que cada uno era una iglesia bien carnal, ¿no? Pablo les dice, ¿no?, que no ha podido hablarlos como maduros en la fe, sino como a niños espirituales, ¿no? Pablo y dice cosas así porque él estaba hablando de que la actitud que tenían no era de gente espiritual, sino de gente carnal, ¿sí? Esas cosas hemos estado conversando ya estas semanas sobre la iglesia de Corinto, ¿no? Llamada la atención, nuevamente les digo, de que Pablo está escribiendo una carta para corregir muchos errores de la iglesia de Corinto, pero él comienza como agradeciendo, ¿no? Y diciendo: siempre que me acuerdo de ustedes, lo primero que hago es dar gracias, ¿no? También Pablo comienza diciendo, hablando de los dones, que los dones ya están repartidos, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que los regalos de Dios no dependen de la conducta del hombre. Dios, esos dones que Dios nos ha regalado a cada uno para la edificación de su iglesia, Dios los entrega por pura gracia y por pura misericordia, ¿no? Dios está obrando aún en las iglesias complicadas como la iglesia de Corinto, ¿no? Dios levantó la iglesia de Corinto. Tal vez algunos en ese momento podrían decir: ¿cómo esto va a ser una iglesia? ¿No? Una iglesia con tanto exceso brutal, ¿no? Pero Dios tenía un propósito, ¿no? Dios tenía un propósito. Dios mismo fue el que levantó la iglesia a través de Pablo, ¿no? A ver, en los versículos que leímos la semana pasada, hablábamos de que el evangelio era poder. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? Eran dos palabras: locura y poder. Locura para los que se pierden, y para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad es que
la gente natural no entiende los principios de Dios. Hay muchas cosas que no les hace sentido a las personas, ¿no? Y que solamente hace sentido cuando nuestro corazón, Dios hace una obra para que nosotros podamos entender y ver cosas que las personas sin Dios no perciben, ¿no? Entonces por eso es que hablábamos de que Pablo decía, ¿no? Ustedes tienen que estar preparados a que la gente de afuera cuestione su fe. Y tienen que estar preparados a que muchas de sus creencias sean consideradas algo absurdo, algo tonto, algo sin sentido, ¿no? ¿Qué era para Dios la sabiduría humana? Locura. También hablábamos que Dios nos escogió y que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo, ¿no? Y Pablo les dijo eso a los corintios porque los corintios estaban muy orgullosos. Y una manera de trabajar la humildad en ellos era demostrarles que la verdad no tenían nada de qué orgullecerse, ¿no? Sino que si Dios los llamó, Dios llamó a lo peor del mundo. Dios llamó a personas que no merecían ser llamados, ¿no? Entonces vamos a leer ahora el capítulo 2, voy a leer solamente los primeros 5 versículos, ¿no? Del 1 al 5. Yo lo tengo como título Proclamación de Cristo crucificado. Yo cuando leía este pasaje, Pablo pareciera que se está poniendo de ejemplo a sí mismo y haciéndoles recordar a la iglesia de Corintio cómo fue los inicios de Pablo en el ministerio, los inicios en Corintio y todo eso. Y al mismo tiempo Pablo, al querer contar eso, está buscando enseñar cómo debería ser un siervo de Dios, cómo debería actuar una persona que es un siervo de Dios. Voy a leer, ¿ya? Del versículo 1 al versículo 5, dice: Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse a no saber de ninguna cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 1. Pablo está diciendo de que cuando llegó a anunciarles el Evangelio, a predicarles, dice que no fue con palabras elocuentes ni sabias. Y se acuerdan que al principio yo les mencionaba que Grecia, los griegos valoraban dos cosas. Valoraban, primero, que sean buenos, ¿qué? Buenos oradores y buenos, ¿qué más? Dos cosas, oratoria y filósofos. Dos cosas que valoraban mucho Grecia de la época era que sean expertos en oratoria y expertos en filosofía. Pablo sabía muy bien eso, ¿no? Sabía muy bien eso. Sabía que eso era atrayente para la cultura de la época, ¿no? Y eso me hizo pensar, ¿por qué Pablo estaba de alguna manera no valorando o no utilizando tal vez esos medios o de alguna manera aprovechando esa situación para utilizarlo como una herramienta, por ejemplo, ¿no? Esto a mí me habla bastante de lo que había en el corazón de Pablo, ¿no? De que Pablo no quería ser un predicador que quería impactar a su audiencia, por ejemplo. Pablo no quería ser él el motivo por el cual la gente se acercara. Pablo no quería utilizarse a sí mismo, utilizar ciertas cosas como una atracción hacia el mensaje que él quería dar.
Él quería que el protagonista sea el mensaje, no él como mensajero. Y eso habla muchas veces de que a veces los que están parados aquí adelante, los que dirigen iglesias, los que predican a masas, tienen la tentación de tal vez exponerse para de alguna manera, no sé, pues atraer audiencia o fama o algo así. Y yo me pongo a pensar mucho en eso, ¿no? A manera de tal vez no descartar automáticamente a alguien que sea muy famoso o algo así, sino a manera de reflexión. Si Pablo hubiera querido eso, ¿no? Si Pablo existiera en el 2017, ¿cómo sería Pablo como predicador? Pablo sería tal vez un tipo famoso que saldría en la televisión, que saldría, no sé, el pastor así de los famosos, que todo el mundo quisiera ir a su iglesia o algo así. Yo a veces cuando leo a Pablo, yo siento que Pablo más bien era un pastor que ya sabemos, porque la Biblia misma nos dice en el mismo Corintios y en Hechos, de que Pablo no era muy entretenido en sus sermones. Les conté la historia del chico que se quedó dormido mientras Pablo predicaba y se cayó de la ventana y se murió, ¿no? Porque la Biblia dice que Pablo disertaba largamente, ¿no? Entonces, de hecho, Pablo no se preocupaba tanto en ser ese tipo atrayente, ese tipo, no sé, que su fama se extendía y que la gente decía, él es Pablo, quiero ir con él, ¿no? Y de hecho no tenía y no estaba utilizando las cosas que más valoraban los griegos. Y de hecho, ¿se acuerdan que lo comparaban con Apolos? Y la gente, un sector de la iglesia de Corintios valoraba a Apolos porque Apolos sí era elocuente cuando predicaba, y otro sector no valoraba a Pablo, no valoraba a Apolos y valoraba a Pablo, ¿no? Pero Apolos era el que predicaba bien y Pablo era el que predicaba mal, ¿no? Entonces, Pablo busca romper esas comparaciones de él es más hábil con lo que a los griegos les gusta, y él es menos hábil con lo que a los griegos les gusta, y él busca humillar a la iglesia. Él busca que realmente la iglesia se olvide de comparaciones, divisiones, favoritismos, incluso esas cosas de admirar gente, y que solamente se centren ¿en qué? El versículo 2 está la respuesta. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Aquí Pablo está olvidándose de todo, buscando limpiar el corazón de la gente que estaba empapada de idolatría, de división, estaba empapada de orgullo, estaba empapada de favoritismos hacia algunas personas. Y ¿saben qué? Yo me propuse no saber nada delante de ustedes. Yo me propuse a solamente pensar ¿en quién? En Cristo. Y en Cristo crucificado, dice. No dice solo en Jesús, sino dice en Jesús crucificado. Yo me pongo a pensar ¿por qué? ¿Por qué no bastaba decir me propuse en que solamente me importe Cristo y nada más? Él habla de Cristo, pero enfatiza ¿qué cosa? ¿Qué acontecimiento? La crucifixión. ¿Por qué? Porque la crucifixión, pensar en la crucifixión debería humillarnos. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos a Jesús ahí, ¿de quién es la responsabilidad que Cristo esté ahí? De nosotros. ¿Qué está pagando Cristo en esa cruz? Nuestros pecados. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Cuando nosotros vemos y pensamos en Jesús, ¿en qué debemos pensar? En nuestro pecado, en las cosas que no hacemos bien, en toda esa culpa que nosotros no cargamos, pero la cargó Jesús. Y realmente
Eso es algo que debería hacernos olvidar nuestras diferencias, nuestras opiniones contrarias, nuestras divisiones o nuestro orgullo o todas esas cosas que valoramos. Realmente cuando pensamos en Cristo y en Cristo crucificado, nuestro corazón debe llenarse de gratitud a Dios por el perdón inmerecido, debe llenarse de disposición de servirle con absolutamente todo lo que tenemos, tiene que llenarse de compromiso, de alegría y también de tristeza. De tristeza porque Cristo, siendo inocente, sufrió por nosotros. Y también debería hacer que nosotros pensemos cada vez más en Dios, ¿no? En afirmarnos más, en crecer más, en entregarnos más. Entonces, las dos primeras características que yo veo en estos dos versículos de un siervo de Dios, el primero es que el siervo de Dios no busca ser el mensaje, sino que el mensaje, ¿cuál es? La cruz, ¿no? No busca él ser el protagonista de lo que hace, ¿no? Entonces, ¿de qué es lo que más habla un siervo de Dios según el versículo 2? De la cruz, ¿no? Y Pablo solucionaba todos los conflictos de la iglesia diciéndoles: piensen en la cruz. Estás enemistado con tal persona porque te hizo algo malo, piensa en la cruz, piensa en lo que se te perdonó primero a ti. Tienes problemas con tal cosa, piensa en la cruz. La cruz debería alegrarte en medio de esas dificultades. Estás pasando por muchas dudas y cosas, piensa en la cruz, un acontecimiento irrefutable. Y la verdad es que ese debería ser nuestro principal pensamiento en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Por qué? Porque independientemente del momento en el que estemos en nuestra vida, de lo que estemos pasando, el pensar en la cruz de Cristo nos cambia de percepción. Nos cambia la percepción de la vida, absolutamente. A veces pensamos que estamos pasando por un buen momento y ya comenzamos a nuestro orgullo a crecer, pero cuando pensamos en la cruz nos volvemos a humillar. A veces estamos pasando por mucho sufrimiento, pero cuando pensamos en la cruz, nuestro sufrimiento se convierte en nada. A veces estamos muy tristes, pero cuando pensamos en la cruz, ahí encontramos el motivo más grande para estar alegres. Y esa es la solución a todo lo que pasa en nuestras vidas. Pablo sabía que ese mensaje no iba a ser popular. ¿Por qué? Los griegos estaban acostumbrados a que haya un montón de dioses. Estaban acostumbrados a que esos dioses sean poderosos, grandes, y también estaban acostumbrados a que sean distantes del hombre, ¿sí? Todos los dioses griegos siempre era el hombre buscando a Dios. Entonces Pablo comenzó a dar un mensaje que era absolutamente contrario a todo lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, ¿no? Por ejemplo, es decir, ¿saben qué? Este es el único Dios verdadero y todo lo demás que has creído durante toda tu vida, eso ha sido una mentira. ¿Creen que no le trajo conflicto a Pablo? De hecho era un mensaje difícil, era un mensaje, si nos metemos en la mente de un griego, era un mensaje que realmente desordenaba toda tu vida. Pablo estuvo preso muchas veces por ese mensaje, ¿no? Por ir contra lo establecido en la época, contra lo que la gente creía, ¿no? Entonces, de hecho, el mensaje de Pablo no era un mensaje que le iba a hacer famoso, no era un mensaje que le iba a hacer popular y querido, ¿no? Era un mensaje que realmente iba a traerle bastantes problemas. Pero ese era el centro de su mensaje: Cristo, su cruz, ¿no? Otra cosa que llama la atención de Pablo está en el siguiente versículo. El versículo 3 dice: estuve entre ustedes con tanta debilidad que yo temblaba de miedo, ¿no? El que está contando cómo fue a hablarles de Dios. ¿Y por qué creen que él sentía tanta debilidad y temblaba de miedo? O sea, ¿qué les demuestra esa frase de Pablo? A mí me demuestra que Pablo estaba pasando por una etapa de inseguridad, una etapa de que tal vez le daba miedo enfrentarse
a la ciudad de Corinto. Porque de hecho Pablo ya venía de predicar el Evangelio en Grecia y le había ido mal. No había tenido un buen resultado ahí. Entonces Pablo ya estaba como que con esa sensación de pucha, no me está yendo bien. Y ahora tengo que ir a los Corintios, una ciudad de las más complicadas para sembrar el Evangelio, para plantar una iglesia. De hecho Pablo sentía de que las probabilidades de que le vayan mal de nuevo eran muy grandes. Y sabía la dureza del corazón de estas personas. Entonces realmente Pablo era consciente de eso, y no solamente eso, sino también era consciente de él mismo. En varias partes de la Biblia se habla de que la salud de Pablo era muy frágil, de que Pablo paraba enfermo. Entonces, de hecho, Pablo no era el superhombre que a veces pareciera que nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Un hombre que plantó mucha iglesia, que viajó mucho, que tal vez el apóstol más sobresaliente de toda la Biblia. A veces nos da una imagen de super apóstol, ¿no? Pero de hecho aquí vemos un Pablo vulnerable, un Pablo débil, un Pablo con miedo, pero un Pablo que era usado por Dios. Y ahí está, yo creo que la característica de un siervo de Dios, ¿no? De un siervo consciente de sus debilidades, un siervo consciente de sus limitaciones, un siervo consciente de que sus fuerzas a veces le van a faltar, un siervo consciente de que a veces no le va a ir bien, a veces va a tener que lidiar con muchos problemas, pero que Dios lo usa y hay fruto en su vida. Entonces, probablemente él también se hubiera sentido bastante indigno de lo que estaba haciendo, ¿no? Yo creo absolutamente de que el pasado de Pablo, si bien era algo que ya significaba algo que ya fue, que no era más, pero de hecho era algo que le trajo consecuencias durante toda su vida. ¿Se acuerdan que era Pablo? No, antes de ser apóstol. Claro, era fariseo, pero no solamente era un fariseo, sino era un fariseo sobresaliente, miembro del Sanedrín, que era como que la cúpula de los fariseos, así los más capos de los capos, y él tenía la responsabilidad de exterminar a los cristianos. Eso era Pablo. O sea, Pablo iba para allá, tú eres cristiano, ¡pum!, mátenlo. Y Pablo era testigo de eso, miraba y supervisaba las ejecuciones de los cristianos, ¿no? ¿Se acuerdan del primer mártir de la iglesia, Esteban? ¿Cómo murió Esteban? ¿Se acuerdan? Apedreado, exacto. Pablo, que en esa época no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, estaba presente, vio a Esteban y dijo, apedréenlo, y Esteban murió a los pies de Pablo. Todo el cristiano sabía de que si de alguien tenías que cuidarte era de Saulo, ¿no? Que después era Pablo. Entonces, por eso cuando él va a Damasco y va a la casa, o sea, de un cristiano, para que cuando se volvió cristiano Pablo, no lo querían recibir a Pablo, porque tenían miedo de que, o sea, no le creían que se había convertido, tenían miedo de que él esté ahí para marcar a todos los cristianos y luego mandar a que los maten. Entonces realmente Pablo no la tenía fácil, pues. O sea, había dejado un cargo tan alto como ser miembro del Sanedrín por ser cristiano, y los cristianos le tenían miedo, porque obviamente era el que los mataba. Entonces, la lucha interna de Pablo debió ser muy fuerte, ¿no? De pasar de ser el encargado de exterminar a los cristianos a luego ser el líder de los cristianos. Y no solo el líder de los cristianos, sino el principal plantador de iglesias de la época, ¿no? Y en una ciudad bastante hostil, como Grecia, como la cultura, como los gentiles de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué características encontramos aquí en Pablo? Yo creo que la primera característica es que Pablo no se preocupó mucho por las formas, sino se preocupó más por el fondo.
Si bien Pablo muchas veces contextualizó el mensaje, utilizó elementos de la época para que el mensaje se entendiera con mayor facilidad, no era lo principal para Pablo. No era que eso estaba por sobre todo, no. ¿Qué era lo que estaba por sobre todo en Pablo? El mensaje de la cruz. ¿Qué era lo que Pablo utilizaba para solucionar todo lo que pasaba a su alrededor? Era la cruz, el mensaje de la cruz, ¿no? Otra característica es que él era consciente de ¿qué? De sus, acabo de decir, de sus debilidades. Pablo era muy consciente de sus debilidades. Y eso, ¿qué era lo que se podía ver en Pablo? Era que era Dios que estaba detrás. Entonces, un siervo de Dios muestra a Dios en sus acciones. Se puede percibir que la verdad, esa persona solo no haría lo que haría. Esa persona hace lo que hace solo porque Dios lo mandó a hacer. Solo porque Dios lo puso ahí. No porque tenga capacidades o algo así, sino porque Dios lo eligió y punto. Y ese era Pablo. Y por último, Pablo, su principal misión en la vida era que la gente ponga su fe en Dios. Él estaba dispuesto a sufrir, a estar en la cárcel, a enfrentarse a realidades bastante duras con la finalidad de ¿qué? De llevar el mensaje en la cruz. Pablo sabía que la mayoría lo iba a rechazar. Pablo sabía que le iba a traer problemas. Pablo sabía que se iban a burlar de él, que su familia no lo iba a querer más. Pablo sabía que lo podían matar, que podía estar preso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, su principal objetivo en la vida, ¿cuál era? El llevar el mensaje de Dios, ¿no? Pablo tuvo épocas en las que trabajaba también, ¿no? La Biblia dice que hubo una época que él se puso a hacer carpas, vendía carpas. Y a pesar de estar trabajando en un trabajo normal, entre comillas, él utilizaba eso, sabía que su trabajo normal era un medio, ¿para qué? Para llevar el mensaje a la cruz. Entonces, realmente necesitamos vivir así. Necesitamos entender de que lo más importante es el mensaje. Necesitamos entender de que necesitamos hablar mucho de Cristo. Tenemos que entender de que tenemos debilidades y vamos a tener que luchar eso durante todas nuestras vidas. También tenemos que entender de que si Dios se manifiesta a través de nosotros es solamente por su gracia, solamente porque Él así ha querido, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hagamos hecho algo bueno para merecer eso, ¿no? Y debemos entender y vivir de tal manera de que se sienta de que el centro de nuestras vidas es llevar el Evangelio. Es el mensaje de la cruz. No es nuestros trabajos, no es crecer profesionalmente, no es ganar más dinero. Todas esas cosas son medios que Dios usa para que nosotros podamos estar en sectores que necesitan ser alumbrados con la luz de Cristo. No es el fin, es un medio, ¿sí? Recordamos siempre que nosotros somos peregrinos aquí. Somos embajadores del reino de Dios en cada lugar en el que estamos. Vivamos de esa manera. Busquemos vivir como vivió Pablo en estos versículos. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú nuevamente nos reúnes aquí para estudiar tu palabra. Este mensaje que a veces es muy duro, que a veces nos confronta mucho, pero a la vez es un mensaje de amor supremo, Señor. Gracias por tu querer que estemos aquí, tu mover las piezas para que en este momento estemos aquí y hablar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a vivir como siervo tuyo, Señor. Ayúdanos a no querer ser nosotros los que impactemos el mundo con nuestra vida,
sino que sea tu mensaje el que impacta el mundo, Señor. Ayúdanos a no buscar protagonismo a través de la fe, sino que la fe en ti sea el protagonista, Señor, el mensaje de poner la fe en ti. Ayúdanos a mantener un corazón humilde que nos haga mantenernos unidos. No permitas de que el orgullo, el creernos superior que el otro, porque tal vez nuestras luchas no son tan fuertes como las de otras personas, nos dividan. Ayúdanos a amar honestamente, a perdonarnos todas las veces que sean necesarios, porque sabemos de que andar juntos vamos a tener choques, vamos a tener encuentros difíciles de manejarse, ¿no? Pero queremos hacerlo de la mejor manera, en humildad, sabiendo que somos tu cuerpo, sabiendo que somos parte de tu familia, Señor, y sabiendo que vamos a pasar juntos toda la eternidad alabándote, Señor, disfrutando de nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos a que, a pesar de nuestras debilidades, tu poder se manifieste a través de nosotros, Señor. No queremos ser de alguna manera una piedra de tropiezo para las demás personas, Señor, sino queremos realmente que nuestra vida sea usada por ti. Ayúdanos cuando nos falten fuerzas, ayúdanos cuando no sepamos cómo, Señor. Y hoy también recordamos lo que pasó la última noche antes de que tú fueras entregado, Señor, de que te juntaste con tus discípulos a compartir la mesa y a instituir el sacramento de la cena, Señor. Ese momento en el cual nosotros recordamos una vez más que tú viniste a este mundo a morir por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que pagar las consecuencias de nuestras malas acciones, que tú viniste a este mundo para mostrar tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu benevolencia. Gracias por elegirnos, gracias por llamarnos, gracias por hacernos tu pueblo, Padre. Y hoy, a través del fruto de la vid y a través del pan, nosotros recordamos tu cuerpo que fue brutalmente masacrado y tu sangre que fue derramada para que nosotros podamos tener vida eterna en ti, Padre. Ayúdanos a anunciar este mensaje con poder que viene solamente de ti, porque sabemos que sin ti en vano trabajamos, Padre. Como dice tu palabra, que si tú no edificas nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican, Señor. Y sabemos que tú estás edificando este lugar, tú estás edificando cada vida que está aquí y estás haciendo crecer las cosas en tu tiempo, Padre. Te amamos mucho y confiamos y descansamos en ti y anunciamos nuevamente que así como viniste hace 2000 años, tú estás por volver, Padre. Te amamos, en el nombre de Jesús, amén.